Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pues acá viendo un poco las noticias de anoche, y una de las cosas que me saltó un poco la vista fue justamente el caso de esta congresista de la República, que justo tratando de tener argumentos en contra del sistema bancario, comienza a asusar a la gente en temas de si no hacen esto, les van a quemar los bancos o les van a chancar los bancos, no sé si llevando a las personas a hacerlo o es, le estoy advirtiendo por si acaso, pero igual siento que hay cierto nivel de presión, no sé si llamarlo política o un poco matonesca, hacia cierto nivel de decisión. Entonces, sobre ese caso, por ejemplo, no sé si en el caso de esta congresista hay alguna implicancia legal al hecho de que ella tenga esa tribuna y haga uso de ella, de ese tipo de cosas. Y es más, ayer en el discurso también dio un tema parecido, hablándole directamente a la ministra de Economía. Entonces, no sé cuál sería la implicancia legal de eso para ella o otra persona, no sé. A ver, yo creo que es un asunto, aunque parezca grotesco y brutal, ¿ya? En los términos, no es tan difícil de definir legalmente, no es tan fácil de definir legalmente, porque hay una delgada línea en la forma de expresión de la señora, que al parecer se ha cuidado en ese sentido. O sea, ella dice, como tú dices, les estoy advirtiendo, ¿no? Esto podría pasar, es una forma muy sutil que podría llamarse instigación, ¿no? O sea, te estoy asusando a la gente para que realice tal conducta que podría ser perfectamente una extorsión, podría ser perfectamente un delito contra la tranquilidad pública, ¿no? Este llamamiento, pues, a hacer cosas indebidas en contra de un grupo de empresas que claramente pues no despierta las simpatías de la población en términos reales, ¿no? Porque esa es la naturaleza de los bancos, o sea, no, pues no son fuentes de caridad necesariamente, ¿no? Y en el tema específico de, por ejemplo, el uso de esa libertad que tiene ella y esa capacidad de llegar a los medios, yo siempre es algo, un tema de discusión, pero en este caso específico, eh, su libertad de expresión y el hecho que tenga esa tribuna tanto en radio como en televisión, eh, es válido. O sea, yo puedo agarrar y comenzar si tengo la tribuna, así como por ahí la gente lo pone a veces dice cosas en Twitter o demás, pero es televisión nacional, es una tribuna un poco más amplia, y llegas literalmente a casi todos los rincones. Entonces, esa libertad de expresión es válida, porque siempre se habla de libertad de expresión. Entonces ahí, Sí, no sé. claro. La mayoría de personas pues se fundamentan en esta libertad de expresión para decir lo que les da la gana, ¿no? Y a veces hay una especie de impunidad y hay una tragedia atrás porque en muchos casos se manchan honras, se destruyen vidas y las personas se quedan con la primera impresión de esa situación. Entonces mañana dicen que tal persona es corrupto y al final se prueba su inocencia, pero ya se quedaron con la imagen de que es corrupto. Eso pasa todos los días y no hay una noble rectificación de parte de los medios de comunicación. Te lo dicen al final en los créditos para que la gente no lo lea, ¿no? Porque hay en principio una falta de asumir un error, que es un mal endémico en la población peruana. Ahora, la libertad de expresión no implica, como te dije, decir lo que te da la gana, ¿no? Implica que tengas algún sustento, eso ya es un plano mucho más ético. Todos podemos opinar de todo, el asunto es cuándo tiene fundamento para decir tal o cual cosa. Nuevamente, tú puedes decir que Eduardo Herrera Velarde es un corrupto, pero ahora tendrías que probarlo, tendrías que sustentarlo y no solamente decirlo. Esto se ve pues mucho en los programas donde se favorecen o donde se impulsan encuestas. La otra vez veía en un medio de comunicación un noticiero que decía, ¿qué opina usted del discurso del Premier? Lo primero que yo preguntaría es, ¿ha escuchado usted el discurso del Premier? Antes de decir qué opina, porque yo estoy convencido que la gran mayoría de la gente que opina en esas encuestas no ha escuchado el discurso del Premier. Entonces, ejercer la libertad de expresión implica efectivamente decir libremente lo que piensas. La obligación ética involucra
estar debidamente sustentada la opinión y no hacer un ejercicio arbitrario. Si no, ya se vuelve un abuso del derecho. Ya, espérate, ahí tengo un punto. Si cuando hablas de argumentos válidos, ¿quién define los argumentos válidos? Porque, por ejemplo, si tienes un debate siempre en de un solo tema con gente de derecha y de izquierda, cada uno te va a dar sus fundamentos válidos y no siempre van a ser válidos para el otro. Entonces, ese cruce, ¿cómo funciona ahí? Es tu libertad de expresión te permite tener los argumentos, porque entonces yo digo, debería haber un solo argumento válido, pero hay Claro. argumentos válidos. Entonces, uno puede Okay. agarrarse de eso, no, pero mi argumento es ese. Claro. Yo diría más por el tema de mentir. Ese es algo, no es un argumento, es básicamente mentir. Pero, por ejemplo, en esos casos, cuando tienes posiciones opuestas, ¿cómo funciona ahí la libertad de expresión para que sea válida, sostenida por ambos lados, ¿no? Claro. Es que la verdad no le pertenece a nadie en realidad, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo bien gráfico. ¿Cuál es la mano izquierda para ti? Para mí es esta. Para ti no es esta, es la de allá. Entonces la verdad tiene dos caras, o a veces más de una cara, ¿no? Entonces, el asunto es que, claro, no puedes unificar la verdad porque la verdad no existe en un sentido cabal del término. Hay muchas posiciones. Sin embargo, hay reglas de argumentación. La que más vulnera a las personas es lo que se llama el ad hominem, ¿no? Cuando yo ataco a la persona, al mensajero, entonces estás debatiendo conmigo, me dices, no, pero tú eres un borracho, eres un estafador. Ya, eso no es un argumento, pues es un ataque a la persona. El argumento ataca la idea y el sustento de la idea, ¿no? Entonces, Rusia ha sacado su vacuna. Ok, entonces hay que ver si la vacuna es producto de un proceso científico o no. Entonces tú atacas y tú no puedes decir ligeramente, la vacuna no sirve, porque hay que ver si el proceso científico es válido o no, o está concluido. Entonces, hay reglas argumentativas que te llevan a decir que un argumento es válido o no es válido. Más allá de eso, al final del día tú y yo podemos tener posiciones totalmente contrapuestas y nunca ponernos de acuerdo y los dos argumentos son absolutamente válidos en el fondo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. No, de hecho, ¿cómo es la falacia abdomen? Me acuerdo que también esa es la que tú dices que nos enseñaron en la universidad y justamente es lo que pasa mucho en la vida política, ¿no? En general, donde tú no creces con tus propuestas, sino básicamente lo que haces es atacas al opositor para bajarlo. Y eso es algo que sí, quizá deberíamos cambiar. Debería ser este curso de colegio de primaria o secundaria para que uno lo internalice súper bien. Pero bueno. Ya pues, Eduardo. Oye, Claro. gracias por las aclaraciones y ya estamos viendo la otra semana con otro tema.